Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Fagotes. Hoy tengo un invitado colombiano que tiene un título muy especial y que me llamó mucho la atención desde la primera vez que tuve un contacto con él. Porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Doctor en Fagot. Un título que yo no sabía que existía, como ya les dije, hasta que tuve la oportunidad de conversar con él, de contactarlo electrónicamente, por llamada, y hoy tengo la oportunidad de traerlo para acá, para el podcast, y estoy muy contento y muy agradecido con él para que nos cuente cómo ha sido toda su experiencia, obviamente desde el principio hasta llegar a obtener ese título de doctor en fagot, doctor en música especializado en la interpretación del fagot. Entonces, bueno, no quiero decirle mucho más, sino que él sea quien nos cuente cómo ha sido toda su historia y que también nos cuente qué es lo que está haciendo actualmente. Así que le quiero dar una bienvenida, gracias, muchísimas gracias, a Carlos Felipe Viña. Doctor Carlos Felipe Viña, yo de cariño le digo, profe, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Los Fagotes. Hola Ismael, ¿cómo estás? Un gusto que me hayas invitado esta vez. Muy bien, el gusto es todo mío, el gusto es todo mío, profe. Yo, perdone que no le digo doctor, sino que le digo profe, pero bueno, No, desde que lo contacté por primera vez, le tengo que ser sincero, yo no sabía que usted tenía ese título de doctorado. Entonces, para mí, bueno, siempre con mucho respeto le digo profe a no te todo. preocupes, no pasa nada. No hay lío. Vale, vale. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿no? De eso se trata este podcast, de conocer mucho más quiénes son los fagotistas latinoamericanos, hispanohablantes, que se encuentran en todas partes del mundo. Usted es colombiano, pero usted no se encuentra en Colombia, entonces de eso también vamos a hablar. Pero vamos por parte, vamos desde el principio. ¿De qué parte de Colombia es usted, profe? ¿Dónde nace usted? Y por supuesto, haga la introducción de una vez a dónde nace musicalmente, en qué momento nace esa carrera musical. Como ya dijiste, soy colombiano, soy de una ciudad pequeña que se llama Ibagué. Ibagué es, en Colombia es conocida como la ciudad musical porque tiene un conservatorio que en ese tiempo era solo una institución. Ahorita está dividido en dos instituciones, que es el bachillerato musical y la universidad. Em, el Conservatorio del Tolima es una institución que empieza, en ese tiempo empezaba estudiantes en sexto grado y terminábamos en grado 13, 8 años del bachillerato, que regularmente en Colombia son 6, pero por la carga académica y musical se extendían 2 años para poder completar todo el currículo académico y musical. Empecé en el conservatorio y la historia de por qué el fagot es algo que siempre lo recuerdo con algo de gracia, porque antes de uno audicionar al conservatorio, uno tiene que pasar exámenes médicos, exámenes de audición, para poder saber si tiene algún problema físico o alguna discapacidad, para que no lo pongan en el instrumento, que, por ejemplo, si uno tiene asma, no lo van a poner en un instrumento de viento. Yo pasé los exámenes, fuimos a ver los instrumentos, entonces uno entra al salón donde tienen los instrumentos de cuerda y uno tiene que escoger 3 instrumentos. Yo pasé por las cuerdas, escogí cello, que me gustó, pasé al salón de vientos, maderas, y no me llamó ninguno la atención, pero el profesor de fagot me dijo, venga, ¿cómo se llama usted? Y yo, no le quiero decir mi nombre. Porque si yo le decía mi nombre, él me anotaba en la forma que yo iba a tocar fagot. Me dijo, no, deme su mano. Entonces puso la mano en el instrumento. Me dijo, su mano está bien para el instrumento. Y yo, no, pero no me gusta. Me dijo, ¿cómo se llama? Y yo, Felipe. Y me anotó mi nombre. Y yo, bueno, me fui, listo. Necesitaba otro instrumento. Y conocí a un amigo que había escogido corno. Y yo había buscado, no me llamaba la atención nada. Quería tocar saxofón. No pude tocar saxofón porque todo el mundo quería tocar y hubo gente que tenía mejor, no sé, las manos, los dientes, algo diferente. Y me dijo, vaya, que no hay nadie en corno, anótese en corno. Yo, bueno, esa historia es cuando yo tenía 10 11 años. Entonces yo como que, bueno, sí, escoger el instrumento. Cuando ya empecé en el conservatorio me dijeron, usted toca fagot. Y yo, ok. Y el que me escogió no fue mi profesor al comienzo.
yo empecé con un profesor que se llama Roberto Trujillo. Estuve, creo que 1 año, 2 años. Después me cambiaron al profesor que hacía todas las selecciones y todo. Y terminé mi high school. En Colombia se llama el bachillerato. Lo terminé con él todo ese tiempo y fue un gran soporte para mí. Ya después le conté la historia y como que no me creía, me dijo, yo le hice eso, bueno, nos reímos ahí un poco de cómo él seleccionaba a los fagotistas, porque es algo que todos sabemos que es un instrumento poco conocido, que, que todo el mundo lo escucha por los dibujos animados, todo el mundo ha escuchado un fagot, pero nadie sabe físicamente, o un niño de 11 12 años no sabe físicamente cómo es el instrumento. Algo que nos ha sucedido a muchos. Algunos ya sabían que era un fagot antes de conocerlo y lo Sí, habían escuchado, pero muchos, y me incluyo en esa lista, yo no tenía la menor idea de que era un fagot antes de tocarlo, ¿no? Pero bueno, profe, ¿y por qué el fagot? Ya nos contó cómo llega el fagot a su vida, pero ¿qué fue lo que pasó? Quedó seleccionado a propósito, digamos que fue ese el proceso. Pero ¿qué pasó en ese proceso en el que usted empezó con el fagot? Al principio, particularmente, yo siempre he dicho que el fagot es un instrumento que al principio es bastante difícil encontrarle el color, el sonido que a uno le guste, porque bueno, la doble caña, todos sabemos que ese proceso al inicio es un poquito complicado, a veces es un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero sabemos que los primeros días, los primeros meses, incluso los primeros años, a veces uno no está como muy convencido de lo que está haciendo con el instrumento. Cuéntenos en su caso particular qué fue lo que sucedió, cómo se engancha, cómo se enamora del instrumento y llega al punto en el que usted dice, sí, esto es lo que yo quiero tocar, este es el instrumento. hay algo extraño que ya después, hablando con mi mamá, algo que como que yendo en la historia de lo que había pasado, me di cuenta que antes de yo entrar al conservatorio, ella me llevaba los jueves a ver la banda municipal que tocaban en la plaza principal. Y casi siempre nos hacíamos al lado del fagot sin saberlo. Y nos hacíamos ahí y yo como que ya después me vine a dar cuenta de que, ese era el instrumento que yo veía y que sonaba ahí como algo extraño. Y además pues en una banda que casi solo había un instrumento, casi no se escuchaba porque se toca generalmente música popular colombiana. Entonces, el fagot no tenía un rol muy grande, pero algo ahí empezó como que yo ya había visto el instrumento, pero no lo conocía, no tenía mucha referencia. Ya después, cuando entro al colegio, nosotros teníamos 2 clases de 30 minutos una vez a la semana. Entonces yo iba donde el profesor y ese comienzo temprano de tener clases, de tener alguien que a uno le diga esto es así, esto es lo que tienen que hacer, la embocadura es de esta forma, eso me ayudó mucho. Al comienzo, el primer año, y se lo digo a mis estudiantes que están empezando, a mí no me gustó el instrumento para nada, porque yo quería tocar clarinete, yo quería tocar algo más conocido, porque el fagot era mucho más grande que yo. Bueno, todavía, no mentiras. Pero el fagot era mucho más grande que yo, entonces yo tenía que cargarlo y yo veía a mis amigos solo tocando clarinete o incluso corno, como que sí, es mucho más fácil y no tienen que lidiar con la caña y no tienen que ponerla en agua. Pero ya 3 años después fue cuando empecé con el maestro Jaime Cuellar, que él empezó desde el primer día. Disciplina y dedicación fue lo que me dijo, es lo que hay que hacer. Entonces, en ese tiempo yo lo veía como que es mucho trabajo porque nosotros estudiamos de 7 a 12, teníamos un break de 12 a 2 para almuerzo, volvíamos al colegio de 2 a 5. Entonces él me decía, usted se tiene que quedar a estudiar después de las 5. Entonces me empecé a quedar 1 hora y empecé a ver los resultados en las clases. Eso era
estaba en octavo grado, sí. Entonces, vi ese resultado, ya después me empecé a quedar 2 horas más, después a mediodía, y me vine a dar cuenta que el maestro Jaime le decía a los estudiantes más avanzados o los que él le veía potencial que fueran los sábados a estudiar. Entonces él pedía un permiso especial para que los fagotistas pudiéramos ir a estudiar. Entonces empecé a ir los sábados, ya después se convirtió que era sábado en la mañana, sábado en la tarde, ya después se convirtió que teníamos piano complementario, entonces tenía que estudiar los sábados en la mañana, entonces era casi todos los días en el colegio. Y en ese momento fue que me di cuenta que la dedicación es lo que hace que esto funcione, porque de otra forma es muy complicado. Si uno, si uno toca una vez a la semana, esperando resultados milagrosos. Profe, y luego de estudiar en el Conservatorio de Música del Tolima, de esos años que pasó en el conservatorio, se va a la capital de su país, se va a Bogotá. Si no me equivoco, estudia en la Universidad Nacional de Colombia, en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Sí. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Cuando llega a Bogotá, ¿cómo fue esa experiencia de estar en una nueva institución, en un nivel superior, imagino también, con otro profesor? ¿Con quién estudia en ese conservatorio y cómo fue esos años estudiando ahí? Cuando audiciono a la Universidad Nacional, el, en ese momento estaban dos profesores, el maestro Siegfried Miklin, que es el profesor de todos los fagotistas en Colombia, o de todos los de la escuela que ahorita están principales en orquestas. Él fue el que creó la Escuela de Fagot en Colombia. Y estaba empezando, creo que era el segundo año del que fue mi profesor, Jorge Luis Jaramillo. El maestro Miklin ya estaba a tiempo de retirarse, por eso es que empieza el maestro Jaramillo. Yo empiezo con el maestro Jaramillo y incluso el que me hace la audición es el maestro Miklin. El cambio fue, fue un cambio de decir el nivel es más alto. eh, Estoy en Bogotá, donde es a, a 20 pasos ensaya la Filarmónica de Bogotá. Entonces veía a los fagotistas de la Filarmónica de Bogotá todos los días entrando a ensayar. Tenía la posibilidad de ir a los conciertos cada fin de semana. Entonces fue un cambio de, de ver todo ese movimiento cultural. El cambio en profesor no fue tan drástico porque incluso yo se lo digo a ellos dos, porque los dos son muy intensos, les gusta mucho eh, el trabajo duro, la disciplina y, y el maestro Jaramillo siempre fue muy directo desde el comienzo de esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que tenemos que hacer y poner las expectativas muy claras, al punto de que yo cada semestre estaba tocando uno o dos recitales en diferentes salas de Bogotá o en Colombia, diferentes ciudades. Y, y eso lo hice creo que por 7 semestres, tocar uno o dos recitales, hacer audiciones para la biblioteca Luis Ángel Arango, tiene un concurso de lunes de jóvenes intérpretes y cualquier posibilidad que él veía me decía, preséntese, audicione, toque recital. Y eso me sirvió mucho porque el final del proceso en la Universidad Nacional, que es el quinto año, hay que tocar el recital de grado. Entonces, ese último año uno prepara el recital, que no sé si todavía sea igual, pero en ese tiempo era tocar el Mozart, tenía que estar ahí, tenía que estar Saint-Saëns, y tenía que ser una obra barroca y una obra contemporánea. 4 periodos diferentes, pero siempre tenía que estar el Mozart. Y es un programa pesado
para uno saber que se está jugando toda la carrera después del resultado de 5 años de todo, pero me sirvió mucho. Y también porque tuve la fortuna de tocar con una pianista, creo que fue 3 años y medio, que siempre éramos los dos. Entonces, Paula Marcela Castaño, que siempre estuvo viajando a Ibagué o incluso creo que fuimos a Villavicencio también. Y, y en las salas de Bogotá, tocando siempre cada semestre repertorio diferente. Entonces tuve la posibilidad de tocar casi todas las obras que toqué, las toqué en recital, que yo veo incluso ahora mis estudiantes, que es muy difícil que siempre se toque un solo recital y todo lo que haya uno tocado sea siempre en vivo. Esa conexión tan especial que menciona con un pianista también es muy importante a la hora de un recital. Así que tener la dicha de poder compartir con el mismo pianista por tanto tiempo, eso también Sí, de verdad es, que marca una etapa fue muy constante. bueno porque al final de cuentas hay muchos pianistas que ven la música de nosotros como acompañamiento. Y eso era música de cámara. Era música de cámara porque incluso si se toca una obra barroca que el pianista no tiene mucho, pero es saber qué hay que hacer en el momento de, de acompañar al solista y cuando sí hay que salir y mostrar lo que el pianista tiene, que en cualquier otra obra, en un Tasman, por ejemplo, que o en un Hindemith, que los pianistas odian, pero, pero es música de cámara, no es el fagot como el solista. Profe, hay un cambio muy importante que no, que olvidé preguntarle yo en la pregunta anterior, pero que usted tampoco mencionó. Yo he estado en Bogotá y he tenido la experiencia de tocar a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y es una experiencia muy, pero muy, muy interesante porque no todo el mundo está acostumbrado a tener esa altura y tocar un concierto, ¿no? Tocar un recital, un concierto, pero hay algo muy particular, las cañas. Bueno, La caña, ¿cómo fue? empezando, empezando, antes de eso, había algo que no, que no estoy muy orgulloso, pero que incluso lo cuento sin pena. Cuando yo llegué a Bogotá, incluso sabiendo de la disciplina y de todo lo que yo tenía que estudiar, recién llegado yo iba a Ibagué cada fin de semana a visitar amigos, familia, pero entonces yo viajaba el fin de semana, estudiaba un poco, pero no estudiaba lo necesario. Después de 2 o 3 fines de semana, de volver a Bogotá, que Bogotá es frío, de volver a Bogotá medio bronceadito y todo, mi profesor me dijo, Felipe, usted no se está tomando esto en serio. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, su preparación no es la misma. Y se nota que usted no está estudiando los fines de semana. Me dijo, si se va a tomar esto en serio, es importante que lo haga ahora. Si no, está bien que revalúe lo que va a hacer. En ese momento me di cuenta que, que fue como el mismo momento que descubrí cuando estaba como en octavo grado. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta, listo, hay que hacer un cambio, hay que reevaluar las cosas. Y además por eso mismo, no solo por la caña, porque yo volvía el mismo lunes a la clase y a veces yo tenía clase los lunes, entonces llegaba todo agitado de venir de clima caliente a Bogotá más alto, entonces como que no me daba la respiración y él se daba cuenta de todo eso. El cambio, ya después de unos meses de estar viviendo en Bogotá, no me dio tan duro la altura, pero las cañas sí las tuve que cambiar un poco. Yo aprendí a hacer cañas el último año de mi bachillerato, pero pero las clases en sí de cañas, de armado, de raspado, todo lo hice con el maestro Jorge Jaramillo. Em, no fue el cambio tan drástico en cuestión de raspado, porque eso fue lo que aprendí. Lo que sí me di cuenta era que tenían que tener un poco más de respuesta y tenían que ser un poquito más livianas, porque,
porque si no, no iban a funcionar. Y las cañas de Ibagué sí eran un poquito más pesadas, pero mirando hacia atrás, las cañas con las que toco ahora no tienen nada que ver con las que tocaba incluso en Ibagué y pues ahorita vivo al nivel del mar. Claro, claro, eso forma parte de la evolución de la elaboración de las cañas. Sí. Pero sí, claro, yo me atrevo a hacerle esa pregunta precisamente como ya le comenté, porque yo he estado en Bogotá y he tenido la experiencia de tocar en Bogotá y viví lo que es precisamente esos temas tan importantes, ¿no? La altura particularmente a mí también me pegó los primeros días, menos mal que los conciertos no eran al mismo día que llegué porque Oh, hubiese sido bastante complicado, pero sí pude sentir la diferencia que era tocar a tantos metros sobre el nivel del mar y por supuesto el frío y las cañas, ¿no? Cómo afectaba el frío las cañas. Profe, y ya saliendo un poco del tema de las cañas y de la altura y del frío, también creo que también tuvo la oportunidad, si no me equivoco, de estando en Bogotá, estando en Colombia, no sé si fue al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera o después de terminar su carrera, que tuvo la oportunidad de tocar con la Filarmónica de Bogotá, con la Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con la Filarmónica de Bogotá y con la Banda Nacional de Colombia. Eso fue estando en Bogotá estudiando su carrera, fue después, fue antes. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia con orquestas y agrupaciones de música profesional. cuando estaba haciendo la carrera, em, en algún momento necesitaban supernumerarios. Entonces, algunas veces me llamaban a mí o llamaban a otra persona, a Pedro Salcedo, que ahora es el principal de la Filarmónica de Bogotá. Y creo que éramos tres que estábamos como más avanzados en ese momento del proceso. Vladimir Suárez, que estaba en Venezuela. Éramos los tres, entonces nos llamaban y cuando necesitaban, entonces nosotros íbamos a tocar con la Filarmónica de Bogotá y suplíamos el puesto de segundo o tercer fagot, porque ellos tenían su contra. En la Sinfónica, en ese tiempo tocaba mi profesor, o cuando alguien de la banda nacional eh, tenía alguna salida o por cuestiones de salud, éramos nosotros tres los que cubríamos esas vacantes. Y otra oportunidad grandísima que me sirvió mucho en mi crecimiento musical fue tocar con la orquesta de la Universidad de AFIT, que es en Medellín. Yo, después en el segundo año, empecé a viajar mensualmente, porque en ese tiempo no era una orquesta full time. eh, sí, y era por servicios. Entonces tenían conciertos una vez al mes, o tenían una ópera que eran 2 semanas, 2 semanas y media, creo que eran 2 semanas. Entonces viajábamos dos fagotistas, que también era en ese tiempo era Pedro, o era Vladimir, o después con Aldo Velázquez. Íbamos a EAFID y tocábamos esa semana, tocábamos el programa y nos devolvíamos para Bogotá. Eso después se volvió que lo hice por 3 años y medio. Después retomé con ellos y empecé como segundo fagot, ya después estuve como principal y me ayudó muchísimo en el crecimiento musical de tener esa responsabilidad de ir a tocar a otra ciudad, a un lugar donde tenía que estar listo siempre, con todo para el primer ensayo, llegando del aeropuerto, así como tú llegaste a Bogotá, llegando ensayo y tenía que salir el ensayo del concierto. Fue una preparación muy buena y además el repertorio que se tocaba me sirvió mucho esos años de tocar en EAFIT, que incluso antes de venir toqué con, toqué con ellos el último concierto, toqué Weber.
de solista. Sin duda, todas esas experiencias, sobre todo si uno está haciendo la carrera, si uno está dedicado a hacer su carrera, poder complementarlo con esa experiencia artística, llena muchísimo, complementa bastante todo lo que uno está haciendo cuando uno está fajado, como decimos nosotros, estudiando, ¿no? Claro, tener la oportunidad de poder poner en práctica todo lo que uno está aprendiendo con su maestro y en las diferentes asignaturas que uno está haciendo al mismo momento en la universidad, poderlo poner en práctica en una orquesta, en una agrupación musical que te exige el nivel que necesita, es una gran experiencia muy significativa, ¿no? Para poder seguir adelante. Profe, y precisamente para seguir adelante, termina su carrera en la universidad, en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, y gana una beca para estudiar en el Conservatorio de Música de Lynn University. Eso, si no me equivoco, es en Boca Ratón, en el estado de Florida, en Estados Sí, Unidos de América, ¿no? sí. ¿Cómo fue? Ahora hablemos, o sea, no terminó en Colombia su carrera. Bueno, y es que vamos a seguir hablando Un poquito más, un poquito un más. poco bastante más de lo que es su experiencia académica, porque termina en Bogotá y va a los Estados Unidos a estudiar. Cuéntenos qué pasó, por qué decide estudiar Estados Unidos, o también fue que lo llamaron y le dijeron, ya lo anotaron, ya está anotado, Ma- se viene para acá, así como con el Fagot. más o menos así. Yo había terminado en la Universidad Nacional, estaba tocando con un grupo de cámara, estaba tocando en Medellín, viviendo entre Bogotá y Medellín. Y un amigo de Ibagué, que también estudió en Bogotá, ya estaba en Lynn. Y me dice, hay la posibilidad de venir a estudiar, a hacer maestría o hacer un Arts Diploma. Que la diferencia es que en la maestría, en esta escuela específica, el inglés es un requerimiento que no se puede pasar, que no se puede dejar de presentar. Pero el Arts Diploma no piden el examen de inglés, porque uno va solo a tocar en orquesta, va a hacer música de cámara, va a tener lecciones y a tocar con el pianista y eso es todo. Solo va a ser uno la parte musical sin clases académicas. Por eso es que no piden el inglés. Entonces me dijo, si quiere, comuníquese con el profesor, yo ya hablé con él y, y mándele material que usted tenga o que él le pida para la audición, si le interesa venir. Y me comuniqué con el maestro Michael Eller, le mandé mi, mi resumen de lo que yo había hecho, lo que había tocado, y yo había, creo que 6 meses o 8 meses antes, no estoy bien seguro, había tocado con la orquesta en Cali. Había ganado el concurso de solistas y había tocado el Mozart. Entonces le mandé el DVD y le dije, esta, esta es mi audición, no sé si quiere escuchar algo diferente, algunos solos, algunos estudios. Y después de conversaciones me dijo, listo, empieza el proceso, todo empezó muy, muy fácil y se dio la posibilidad de venir a estudiar a Lynn. Fue un cambio total porque yo había aprendido inglés, del inglés que se aprende, no sé, en Venezuela, pero en Colombia, en el bachillerato, que uno hace la tarea por hacer la tarea, no había hecho algunos cursos, pero no lo había tomado muy en serio. Había empezado alemán en la Universidad Nacional, porque el sueño era irme a Alemania, como muchos fagotistas en Sudamérica, que no se toma la posibilidad de Estados Unidos o México o Canadá como una opción. Y había empezado alemán, pero también lo dejé ahí. Y resulté, resulté empezando a estudiar inglés porque ya venía para acá. Llegué y empecé a hacer un Arts Diploma. La maestría fue después, cuando ya hice mis 2 primeros años, que el Arts Diploma en Lynn dura 2 años, y apliqué para la maestría, ya con el examen de inglés y con todos los requisitos
que se pide en la escuela. Entonces, tanto el Arts Diploma como la maestría las estudió en la misma universidad, en la misma Sí, escuela de música de Lynn. hice los dos programas porque quería hacer la maestría en Lean. Ese fue el plan inicial, pero el inconveniente era que no tenía el inglés, por eso no pude hacer la maestría al comienzo. Claro. Y creo que ya lo mencionó, pero no recuerdo bien el nombre. ¿Quién fue el profesor con el que estudió tanto el Arts Diploma como la maestría? ¿Fue el mismo profesor? Sí, ¿Fueron profesores diferentes? es el mismo profesor, el maestro Michael Eller. Michael Eller. ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue esa diferencia entre el profesor con el que estudió en Colombia, en la universidad, y este profesor en un lugar nuevo, en una institución nueva, con un idioma nuevo? ¿Fue muy diferente? ¿Fue un cambio muy drástico? ¿No fue tan drástico? ¿Qué nos puede comentar acerca de esa experiencia? Fue algo diferente en términos de que es otro país, es otra metodología también. A mí me tocó un poco fácil porque cuando llegué a Lynn estaba mi amigo clarinetista, Mauricio Murcia, y había muchos más latinos. Entonces, mi profesor trataba de ayudarme también, que, por ejemplo, en orquesta, cuando yo tocaba primero, ponían a mi amigo clarinetista para que me pudiera traducir porque perdido y además porque cuando lo que pasa es de que a uno le hablan en inglés en un ensayo, o me pasaba a mí, me hablaban de una, me bloqueaban, no entendía nada, no sabía ni siquiera qué fago tenía yo en mis manos, no sabía cómo tocar. Entonces es esa barrera de llegar a un lugar nuevo, tratar de mostrar lo que yo ya venía haciendo, que había tocado principal en orquestas, había tocado con orquestas profesionales en Colombia, pero aquí a llegar a tocar y alguien me hablaba y no podía tocar. Entonces, él me trataba de colaborar con eso. El segundo fagot era dominicano, entonces era mucho más fácil tratar de acomodar eso. Ya eso fue al comienzo para hacerme la vida más fácil y eso se lo agradezco al maestro Eller. Ya después las cosas fueron tomando su curso, ya uno se acomoda, ya sabe cómo es la situación, cómo se planea aquí con tanto tiempo en la agenda, no como en los países de nosotros que, bueno, mañana tenemos el ensayo y ya, y todo está listo, pero no está listo. Aquí se planea con mucho tiempo de anticipación, se organizan las cosas, se espera que el primer día ya las cosas estén rodando más organizado. Entonces, ese cambio sí fue un poco duro para mí porque no lo tenía claro de cómo se trabaja aquí en Estados Unidos. La metodología con el maestro Michael Eller era, él me dijo, vamos a estudiar esto, tráigame opciones de lo que usted quiere tocar. Y yo en Colombia había seguido un programa, siempre había, esto es lo que se hace, esto es lo que se organiza. Al contrario de esa organización que se tiene aquí, él me dijo, usted ya ha tocado todas estas obras, dígame qué va a tocar, muéstreme cuál es su interés en tocar estas obras específicas y solos de orquesta, empecemos a trabajar. Fue más una colaboración y, y por esos 4 años fue un trabajo distinto de como que ahora yo estoy en cargo de lo que yo quiero hacer con mi vida como fagotista. Y los fines de semana los agarraba para ir a la playa, aunque la playa le quedaba un poco lejos, ¿no? Pero los No, la agarraba playa es aquí para... nomás, la playa es aquí nomás. Sí, pero en Boca Ratón también tiene la playa cerca. Claro, Ah, ok. sí, todo No está aquí conozco. al No. lado de la playa. Ah, ok. Es la misma playa de Miami. Entonces, Entonces los fines de semana era para ir a la playa o los fines de semana desde el que llegó los agarraba para estudiar. eso fue curioso. Cuando llegué, yo estudiaba todo el tiempo. Y la gente, "Bueno, vamos a la playa o vamos a la piscina". Yo, no, porque venía con ese ritmo de Colombia. Pero, pero ya después uno empieza como a buscar un balance, que no puede ser todo estudio, pero tampoco puede ser todo diversión. Entonces, sí, de a poquito empieza uno a ir a la playa.
Me parece muy bien porque como usted dice, es difícil encontrar un balance Sí, porque, bueno, yo no puedo hablar por todos, pero puedo hablar por mí y yo soy una persona intensa que cuando me lo tomo muy en serio soy muy intenso y a veces me cuesta encontrar ese balance, pero con el tiempo creo que eso también viene con la experiencia, con los años y bueno, y con todo lo que uno vive día a día también uno va encontrando ese balance donde uno puede seguir haciendo lo que quiere, puede seguir haciéndolo bien, pero también se toma su tiempo para descansar y recrearse, distraerse, ¿no? Profe, y ahora llegamos al punto que yo particularmente quería hablar tanto de esto, porque usted no se conformó solamente con una licenciatura, no se conforma con un diplomado, ni tampoco con una maestría, sino que también llega a hacer el doctorado. O sea, eso fue terminando el máster y empezando a hacer el doctorado, o hubo un tiempo entre las dos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo hizo tomar usted la decisión de, vale, terminé el máster, ahora voy por el doctorado en música, voy por el doctorado en fagot, que si no me equivoco, el doctorado lo realiza... Se me en la perdió. Universidad de Miami. En la Universidad de Valladolid. Sí, usted es doctor en artes musicales en interpretación de fagot en la Universidad de Miami. Sí. Eso, ¿cómo sucede eso? ¿Cuándo pasa eso? Como ya se lo pregunté, ¿eso sucede inmediatamente en lo que termina el máster? ¿Hubo un tiempo entre esas dos etapas? ¿Con quién estudia el doctorado? Y por favor cuente todo lo que pueda compartir con nosotros sobre cómo es hacer un doctorado en fagot. Estando aquí, empiezo a tocar en algunas agrupaciones locales que aquí hay la posibilidad de tocar desde Miami hasta West Palm Beach, que es una distancia bien grande en esta costa. Y estando en Lynn, empiezo a tocar en una orquesta que se llama Symphony of the Americas. Voy a hacer un reemplazo y el principal era el profesor de la Universidad de Miami, el maestro Luciano Magnanini. Eh, él, él es italiano y su esposa es mexicana. Creo que él vivió un tiempo en México, entonces habla muy bien español. En ese tiempo era en el tiempo en que yo estaba como tratando de organizar mi inglés y me di cuenta que él habla español, entonces coincidimos muy bien y empezamos a hablar y cuando voy a terminar mi maestría, lo contacto y le digo que que mi deseo es quedarme aquí en el sur de la Florida. Él me dice, haga la audición para la universidad. Yo hago la audición, preparo el material y yo audiciono para hacer un Arts Diploma, para acomodarme a la metodología de él. El Arts Diploma en la Universidad de Miami es solo un año, a diferencia de 2 años en Lynn, porque Lynn es una escuela que es más conservatorio y la Universidad de Miami es una escuela que está más eh, como direccionada a la parte académica. En el, sin decir que no es un conservatorio. Eh, el Arts Diploma en la Universidad de Miami uno tiene que tomar clases académicas. Esa es la diferencia con Lynn. Y tiene uno que tocar un recital cada semestre. Yo entro, hago ese programa y después de ya estar un año con él sabiendo las expectativas de él, los cambios que quería en mi forma de tocar, en cambios en cañas, eh, hago la audición y paso al doctorado. Para el doctorado hay que presentar un examen que es el GRE, que es comprensión de lectura y matemáticas en general. Es como la parte difícil. Entonces, ese examen hay que pasar. ¿Cuál fue más difícil, la matemática o la lectura?
La lectura, porque a mí siempre me gustó la matemática. Entonces yo como que, yo me acuerdo de esto y esto es más fácil, los números no cambian en inglés, es listo, todo es igual. Pero fue recordar eso de hace tiempo, cuando yo estaba pequeñito en Colombia, hace mucho tiempo. Entonces fue sentarme a hacer lo mismo. Tengo que pasar este examen. Lo otro curioso es que yo he sido muy afortunado y he tenido la oportunidad y la dicha de que yo solo he audicionado a una universidad o a una institución. Eso me pasó con el Conservatorio del Tolima, fue la única escuela que yo audicioné. La Universidad Nacional fue lo mismo, fue la única. Alin fue la única que lo hice. Y lo mismo con la Universidad de Miami. Y es algo que aprendí y les digo a mis estudiantes que no lo hagan, porque uno no puede poner todas las energías en algo que al final de cuentas no es que uno sea bueno o malo, sino que pueden haber muchas cosas exteriores que pueden cambiar el resultado que uno está buscando. Y es como una audición en una orquesta. No es que uno sea bueno o malo, o de pronto uno tuvo un día no tan bueno, o de pronto hay alguien que ese día fue mucho mejor que uno, o simplemente uno es bueno, pero la orquesta no está buscando el sonido o la interpretación, o no les convenció lo que uno está vendiendo, porque nosotros vendemos un producto que es la forma en que tocamos. Y simplemente uno no puede hacer eso, de poner, y lo que yo hice es lo que no recomiendo. Hay que buscar posibilidades, porque, porque si en algún momento no hubiera salido por eso digo que soy afortunado, no hubiera salido esa oportunidad, de pronto no estaría aquí con tantas experiencias que de pronto por no aplicar a otra escuela o por falta de información, que en ese momento creo que ese fue el inconveniente. La parte del doctorado, cuando empiezo el primer año, el maestro Luciano Magnanini eh, empieza su retiro de la universidad y los últimos 2 años del doctorado lo hice con el maestro Gabriel Beavers. Eh, Él fue una ayuda muy grande en cuestión de empezar a hacer mi documento, el documento de la tesis, de revisar y ser parte de mi committee y de estar mirando el documento cada rato que yo tenía un update o algo nuevo para poder finalizar ese, ese requerimiento, que al final es un documento que queda para la vida de la persona que está haciendo el doctorado, porque es un documento que siempre va a estar online o que las universidades lo van a tener y que está accesible a todo el mundo. Pero volviendo a la historia del GRE y del DMA, el doctorado en performance en la Universidad de Miami dura 3 años y al final uno tiene que escribir una tesis. Mi tesis es un documento que lo pueden encontrar online. Es una guía para la sonata para fagot de Daniel Schneider, que, que es un saxofonista suizo-americano que hizo la sonata para él. Y Martin Kussmann, que es muy amigo de él, la adaptó con, con Daniel, la adaptaron para fagot. Incluso en mi documento yo le hice una entrevista a Martin en la conferencia de Dobles Cañas en Nueva York y, y me contó mucho del proceso, cosas que yo no me imaginaba de esa adaptación, de saber que él fue el que ayudó a poner ese trabajo en las manos de nosotros, porque, porque es otro punto de vista desde un saxofonista al de un fagotista.
Les recomiendo que busquen el documento para que lo lean. Vale, vale, si lo puede compartir con nosotros el link o un enlace donde podamos llegar al documento, con mucho gusto lo vamos a compartir para que todo el mundo pueda, para los que quieran, los que están interesados lo puedan leer. Bueno, me anoto Listo. para también leerlo. No sabía sobre su trabajo de doctorado, ¿no? Y, profe, termina su doctorado. Qué pasa luego, no? Vamos a entrar ahora, digamos, en la etapa final del podcast, en la que hablamos un poco ahora de su vida profesional, oficialmente hablando. Ya su vida profesional había empezado desde, como ya nos comentó, estando en Colombia, siendo extra o supernumerario, como ustedes le dicen allá, de diferentes agrupaciones. Eh, pero ahora, ¿qué pasa con su vida profesional luego de terminar el doctorado? Ya es oficialmente doctor en fagot. ¿Qué pasa luego de que termina? ¿Qué está haciendo? Es profesor actualmente en la Universidad Internacional de Florida, pero sé que también es profesor en otras instituciones. Por favor, ¿nos podría contar qué es de usted desde que terminó el doctorado? Y por supuesto también contarnos qué está haciendo actualmente. Cuando termino el doctorado empiezo a trabajar en un community college, que es el Miami-Dade College. Em, es una institución que recibe estudiantes que quieren empezar a hacer la carrera y después pueden hacer el transfer para instituciones de 4 años. Em, Empiezo ahí a los 6 meses, empiezo a trabajar en la Florida International University, que es FIU, en Miami, y también estoy en Newark School of the Arts, que es en Miami, que hace parte del Miami-Dade College Program. El Newark School of the Arts es como el conservatorio que yo empecé en Ibagué. La diferencia es que ellos empiezan en noveno y van hasta 12. Hacen solo el high school. Son 4 años y es una institución que los prepara para que tengan desde temprana edad la idea de cómo es college si deciden seguir en la música. Entonces ellos tienen orquesta, tienen banda, el Wind Ensemble, y tienen clases semanales, tienen clases de cañas. Entonces tienen toda esa información desde temprana edad para que tengan la posibilidad de ser exitosos en el futuro. En otra institución que estoy es en FIU, que es la Florida Atlantic University, que es en Boca Ratón, que es en la ciudad donde toda la historia aquí en Estados Unidos empezó. Y entre esas 4 instituciones me la paso viendo estudiantes, tratando de buscar qué es lo que ellos quieren, cuál es el plan de vida de ellos, tratar de guiarlos en la mejor forma posible porque todos tenemos intereses distintos y no todo el mundo tiene que ser el principal de la Berlin Philharmonic y no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Entonces, aquí hay muchas posibilidades de hacer music education, de hacer sound production, de hacer el performance, pero también incluso en performance. Todo el mundo no tiene que tocar una orquesta. Se pueden hacer diferentes posibilidades tocando con el instrumento que nosotros decidimos o que el instrumento decidió por nosotros que íbamos a tocar. Profe, y dentro de su agenda tiempo completo como profesor, como ya nos los comparte, también ha tenido la oportunidad de tocar en diferentes agrupaciones en el estado de Florida, no sé si en alguna otra parte en Estados Unidos. Cuéntenos un poco sobre su experiencia, no académica, sino artística como fagotista. ¿Qué ha podido desarrollar estando en Estados Unidos como fagotista en alguna agrupación? Como te decía, aquí en este lado de la costa es un área muy grande
desde, desde West Palm Beach hasta Miami, incluso en Los Cayos. Entonces hay diferentes agrupaciones. Algo que nosotros no tenemos aquí en el sur de la Florida es una orquesta full time, en este lado del sur de la Florida. En la costa del Golfo, donde está Naples y está Sarasota, ellos sí tienen orquestas de tiempo completo. Eh, Aquí en este lado he tenido la posibilidad de tocar ópera, ballet, eh, conciertos sinfónicos, y es lo que, como lo que pasaba con Neafid antes, que es un programa al mes o cada 20 días y se toca el concierto, y tenemos la temporada desde octubre hasta mayo, porque el verano aquí es muy intenso, que es cuando todo el mundo se va para la playa. Y em, he tocado con Miami City Ballet, con Miami Symphony, estuve con Miami Symphony como principal, creo que como unos 4 años. Eh, en el lado del Golfo, he tenido la posibilidad de tocar con Naples Philharmonic, que es una orquesta full time. Em, También he tocado con la ópera en Sarasota, y hay muchas posibilidades aquí para poder desarrollar eh, el trabajo artístico que uno quiere hacer. Incluso he tocado desde contra hasta principal, que es esa versatilidad que en algún momento uno, uno empieza a perder, pero cuando esos cambios de, listo, hoy voy a tocar segundo en esta orquesta, lo ayuda a crecer a uno un poco más, y, y tocar con diferentes fagotistas, encontrando diferentes sonidos, diferentes formas de producir el sonido, con diferentes formas de hacer cañas. Empieza uno a abrir un poco más la mente, que no hay una sola verdad en tipo de cañas, en tipo de sonido. Entonces empieza uno a, a tener un poco de que la visual es un poco más amplia, y no es solo un concepto en el que se puede todo. ¿Eso quiere decir que ya no anda en busca de la caña perfecta o todavía anda en busca de la No, caña perfecta? todavía la estoy buscando, pero espero que sea esta. Eso esperamos todos. Eso Sí. esperamos todos cada vez que hacemos cañas. Eso es lo que todos esperamos, pero bueno, Sí. seguimos en esa búsqueda, seguimos. Nos avisa por favor si la encuentra, y si no es mucha molestia lo comparte con nosotros como llegó Eh, hasta ella. Te mando unas 5 cuando las encuentre. Profe, y aparte, y algún proyecto en el que esté participando en este momento o en el que haya participado más allá de una orquesta o una agrupación sinfónica que pudiera compartir con nosotros? ¿Qué proyecto vienen en camino? ¿O qué proyecto está solamente en papel? ¿Qué otras cosas que yo sé que se dice muy fácil, pero teniendo esa agenda que usted tiene de profesora full, completo, todo de arriba abajo, sé que no es fácil poder hacer muchas más cosas porque ser profesor amerita muchísimo tiempo. Quienes hemos tenido la oportunidad de dar clases sabemos muy bien de lo que hablamos, ¿no? Pero ¿hay alguna otra cosa, algún proyecto artístico, algún proyecto académico, algo que pueda compartir con nosotros de lo que está haciendo ahorita en este tiempo de pandemia? Yo tengo un dueto con mi esposa, ella es percusionista, y incluso cuando empezó la pandemia, tocamos un recital, eh, por parte de una de las orquestas en las que toco. Y creo que el recital fue en abril. Nosotros habíamos dejado, aquí empezó como a comienzo de marzo, y fue un poco extraño, porque nosotros ensayamos y bueno, volvimos a ensamblar el programa que teníamos, pero el día del recital fue algo muy extraño, porque era recital en vivo por Zoom, pero, pero era ese nervio y como parte de inseguridad de no hemos tocado en 2 meses, no hemos visto a nadie en 2 meses, vamos a tocar un recital, y como que
como una sensación extraña que yo no sentía, yo creo que desde que estaba en high school. No es el nervio y esa ansiedad que uno siempre tiene antes de tocar un concierto, como esa preparación. Esto era como que lo voy a hacer por primera vez, voy a tocar fagot otra vez. Fue un poco extraño. Y también me sucedió el primer ensayo que tuve con una orquesta hace un par de meses, hace como 3 meses. El primer día fue como que esto es lo que suena una orquesta. Y uno como que muchas veces toma como, como que lo minimiza un poco cuando, cuando tenemos la posibilidad de ir todos los días a tocar, de estar al lado del segundo o el primero y escuchar el brass detrás de uno y decir, ah, suena mucho o algo así, pero tener esa sensación de orquesta, de, de que eso es lo que siempre hacemos, creo que es algo que como que no nos hemos dado cuenta que teníamos hasta que de verdad lo perdimos. Entonces, volviendo a la historia del dueto, nosotros tenemos un dúo que es percusión y fagot y tocamos obras, algunas para fagot y otras no convencionales para, para los dos instrumentos. Eh, tenemos, por ejemplo, una sonata de Vivaldi y que sí es del repertorio de nosotros, pero también tenemos Piazzolla o hay una obra colombiana. Eso es parte del repertorio de nosotros. Eso está registrado, lo podemos escuchar en alguna plataforma o no hay todavía registro de eso porque suena muy interesante, la verdad. No hay registro, pero ahorita el comienzo del nuevo 2021 va a ser eh, a rediseñar mi website, porque lo he tenido un poco alejado y voy a incluir algunos links con la música que tenemos con el dúo que se llama Madera Viva. Las redes de los fagotes están abiertas para todo lo que quiera compartir con nosotros. Cuente con ellos siempre Muchas gracias, te para dar estaré a mandando conocer. links. Claro que sí, para que todos podamos escuchar ese dúo que suena tan interesante. Sobre todo me llama mucho la atención ese Vivaldi que nos comenta. Me llama Ya hay, muchísimo la hay, hay un atención. par de arreglos y otras cosas por Vale, ahí vale. más interesantes. Con mucho gusto, bienvenido. Si quiere compartirlo, por favor no lo dude, y lo podemos compartir a través de nuestras redes, que con mucho gusto sé que todos los queremos escuchar. Otro proyecto que tengo es el Florida Bassoon Bash, que es una serie de masterclasses que tenemos 3 profesores de la Florida y lo que hacemos es que hacemos masterclasses gratis para los estudiantes de high school o algunos que están empezando a entrar en college para que tengan la idea de cómo tienen que trabajar las piezas o también cómo audicionan a las instituciones. Por ejemplo, la que tuvimos la primera que hicimos fue direccionada al All State, que es una audición en la que tienen que tocar todas las escalas mayores en todo el registro del fagot, tienen que tocar la escala cromática en todo el registro y tienen que tocar 2 estudios, uno lírico y uno técnico, que es para audicionar y hacer parte del ensemble que va a estar en la conferencia que hacen todos los años en enero, que es para los Music Educators. Entonces nosotros tratamos de colaborarle a esos muchachos que algunos no tienen clases, algunos no tienen profesores, hay otros que tienen profesores, pero también, como todos, muchas veces escuchamos lo mismo del mismo profesor y no tenemos la idea y a veces alguien más nos dice, mueva este dedo así y simplemente porque fue otro profesor y nos dijo algo como que, ah, sí, él sí sabía, pero simplemente es buscar esa interacción con diferentes profesores y para que los muchachos desde edades pequeñas tengan esa, esa idea de tener unas masterclasses que muchos de nosotros solo tuvimos cuando ya llegamos a college. La otra parte de las masterclasses es también en el spring,
que es el primer semestre del año. Ellos tienen que tocar para la división de solo ensemble. En esa división lo que tienen que tocar son sonatas o conciertos, entonces también hacemos lo mismo. Y tuvimos una, creo que fue en noviembre, para ayudar a los seniors y darles información de cómo es la audición a una universidad, que tienen que hacer, tener el material, tienen que tener sus notas, todos el paperwork que deben tener y que tienen que hacer audición con tiempo, que es importante que audicionen durante el fall, porque es cuando las universidades tienen más dinero para las scholarships, cosas así. Entonces, ese es el otro proyecto. Ahora, a finales de enero del 2021, vamos a hacer con la profesora de la Universidad del Gulf Coast, que es la principal de Naples Philharmonic, vamos a hacer la de solo ensemble, porque la audición es a comienzo de año. Entonces, para ayudar a esos estudiantes a que tengan un mejor resultado, porque al final de cuentas, esos estudiantes que están motivados van a continuar su carrera y seguir con educación superior. Vamos a terminar formalmente. Doctor Carlos Felipe Viña. Antes de finalizar este podcast, este episodio de hoy, siempre les pido a nuestros invitados que compartan con nosotros un poco más. Ya toda su experiencia, ya toda la experiencia que nos ha contado desde el principio ha sido una clase magistral de vida para todos los que te escuchamos, pero quisiera invitarte a recrear que en este momento estamos haciendo una masterclass. Usted está dando una masterclass. ¿Cuáles serían las palabras finales con las que cerraría esa masterclass para todos los que los están escuchando? Yo creo que lo más importante en este proceso y en este camino es disfrutar incluso cuando hay momentos difíciles, porque tenemos que entender que esto es un plan a largo plazo y muchas veces nos centramos en concretar las metas cortas de tocar algo hoy en el mismo momento y no nos damos cuenta que si somos muy estrictos en algún punto con nosotros mismos, no nos estamos ayudando en el proceso. Porque yo le digo a mis estudiantes, be nice with yourself. Porque muchas veces uno es, no, yo no sirvo, o yo no estoy haciendo esto, o nos comparamos, o tenemos esa tendencia de minimizar lo que estamos haciendo y no vemos que al final de cuentas es lo que decía, que es un camino largo y no hay resultados inmediatos. Esto es construir día a día para que mañana podamos ser mejores fagotistas de lo que fuimos ayer. Simplemente es eso. Y si eso se va poniendo de a poco, el resultado se va a ver al final. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por conversar, por compartir y por contar todas sus experiencias desde el principio de su carrera hasta lo que está haciendo actualmente. Para mí ha sido un gran placer por fin encontrarnos virtualmente. Nos habíamos conocido hace tiempo, pero solamente por llamadas, por mensajes de texto, por notas de voz. Y bueno, por fin se dio la oportunidad de encontrarnos por este medio, pero un gran placer poder conocerlo y poder conocer mucho más sobre su historia. Agradecido enormemente, de verdad. Gracias por su tiempo. Y bueno, nada, como ya le dije, las redes de los fagotes de esta casa es su casa y todo lo que quiera compartir con nosotros, por favor, bienvenido sea. Ismael, muchas gracias en serio por tenerme en tu programa y fue un gusto compartir esta historia de todo lo que he hecho y fue un rato muy amable. Claro que sí, el gusto también fue mío. Muchísimas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias.